Shabbat Shalom, feliz día de reposo, bienvenidos mis pajá, saludos a las 12 tribus dispersas en todo el mundo. Tenemos una conferencia especial en esta ocasión acerca de los seres mitológicos, acerca de las sirenas, centauros o minotauros, los sátiros, los faunos, si realmente son mitología antigua, mitología griega, mitología romana, mitología egipcia, o realmente existieron estos seres mitológicos. Hace aproximadamente 2 años atrás les había prometido esta enseñanza, así que ha llegado el momento. Dice el proverbio, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Bienvenidos. Quiero que sepan que no somos una religión, una denominación. Yo no pertenezco a un concilio, a un comité. Pertenezco a un pueblo llamado Israel. Soy descendiente de las 12 tribus, específicamente del reino del norte, de la casa de Israel. Y quiero decirles que esta conferencia es la continuación de los hijos de la serpiente, que lo encuentran en este canal Jaime Guzmán Raíces Hebreas. Después enseñé la conferencia El linaje de Caín, y tiempo atrás estuve hablando de los gigantes, de los Nefilim, de Génesis, Bereshit capítulo 6. Entonces, cuando tenemos la verdad, el verdadero pecado que sucedió en el huerto del Edén, cuando entendemos que no fue una frutita, no fue una manzana, no fue una fresa, ni ninguna otra fruta de ningún árbol, cuando entendemos el verdadero pecado del huerto del Edén, entonces vamos a comprender toda la Biblia. Mientras tanto, vamos a tener piezas que no encajan, doctrinas que no encajan. Me atrevo a decir que el día de hoy muchos vamos a aprender por qué causa el Padre Celestial mandó matar hombres, mujeres y niños y aún los de pecho. Esa famosa historia que está en primer libro de Samuel capítulo 15, cuando se le mandó al rey Saúl matar a Amalek y a todo su pueblo. Vamos a entender y vamos a ver que el Padre Celestial no es un Dios cruel, como lo califican todos los ateos, y por causa de que no hemos tenido respuestas claras, respuestas concretas, y por eso ha sido malinterpretado el creador de los cielos y la tierra. Bien, vamos a comenzar. Tenemos la imagen de una sirena. Para los que no sabían, la Biblia habla de sirenas, centauros, minotauros o faunos o sátiros, estos supuestos seres mitológicos de la antigüedad. Pues vamos a ver que no son seres mitológicos, y si lo son, son reales, no es fantasía, es la cruda realidad. Entonces voy a enseñarles algunas fotografías para las personas que no conocen, que no tienen ni idea cuáles son esos seres mitológicos, muchos de ellos también llamados como semidioses. Entonces ahí tenemos una sirena en la pantalla. Ahí tenemos una especie de un minotauro. Si se fijan, sería mitad toro, mitad humano. Ahí tenemos otro minotauro, mitad toro, mitad humano. Ahí tenemos un centauro, mitad caballo y mitad ser humano. Bueno, ese es el mismo. Ahí tenemos una sirena. Vamos a ver si es pura fantasía, pura mitología o realmente existieron. Bueno, para los que no sabían, la Biblia menciona a todos estos seres. El problema han sido las traducciones, o mejor dicho, las malas traducciones. Hemos confiado como religiosos ciegamente en una sola Biblia, en una sola versión, en una sola traducción, y ese ha sido nuestro error, me incluyo yo. Shabbat Shalom a todos los que se van agregando.
Entonces las sirenas, ahí están otros centauros, mitad caballo, mitad hombre, mitad caballo, mitad mujer, o mitad yegua, mitad mujer. Entonces, esos son los seres mitológicos y otros también. Aquí me faltó el sátiro. El sátiro viene siendo mitad cabra y mitad humano. Repito, los sátiros son mitad cabra, es decir, patas de cabra, piernas velludas pero como humanas, con cola de cabra y cara de humano. Obviamente que eso es una distorsión genética. Esta es una mezcla de humanos con animales y de ángeles caídos con animales. Entonces ahora voy a cambiar la cámara y voy a enfocarla al pizarrón, a la pizarra. Permítame unos instantes. Entonces vamos a ver lo que tengo aquí en la pizarra, en el pizarrón. Permítame. Ahora vamos a tener la conferencia, el estudio más concreto acerca de estos seres mitológicos. Repito que sí existieron. Lo que sucede es que la élite siempre ha sabido, siempre ha tenido esta información, pero la había tenido oculta. Pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, permítanme unos instantes. Entonces voy a leer Isaías capítulo 13. Aquí se encuentran las malas traducciones. Voy a leer Isaías capítulo 13. Permítanme, para la gente de YouTube, vamos a arreglar un poco la cámara. Isaías capítulo 13. Aquí lo tengo en el pizarrón, en la pizarra. 13, 21, 22. Lo voy a leer con la Reina Valera 1960. La versión, la Biblia que yo más utilizo y que he utilizado por más de 23 años. Por esa causa, bueno, es una causa principal por la cual no quiero cambiar. Los textos que tengo memorizados son de esta Biblia. Así es de que sería para mí muy difícil volver a empezar de cero, con una nueva traducción, con una nueva versión. Entonces, Isaías 13, 21, 22, me voy a quitar unos instantes para que ustedes después le tomen captura cuando quieran hacer su propia investigación, su propio estudio. Y después iríamos a Isaías capítulo 34, versículo 11. Miren, aquí tengo a mi mano izquierda, aquí dice Peshita. Esta es la Biblia Peshita. Vamos a encontrar los nombres de estos seres en la Biblia Peshita, de acuerdo a Isaías. ¿Qué dice la Biblia Peshita en Isaías 13? Dice todo esto. Por ejemplo, habla de espíritus malignos con forma de mujer, habla de fieras en el desierto, habla de animales aulladores. La traducción de la Biblia Peshita. Obviamente que también la Biblia Peshita tiene sus errores de traducción. Es decir, ninguna Biblia es perfecta en su traducción. A veces a mí me preguntan, ¿cuál Biblia debo de utilizar? Bueno, mi respuesta es siempre la misma. Usen diferentes Biblias, varias Biblias y comparen textos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta ocasión? Para que tengan una idea. Entonces, ¿qué dice la Biblia Peshita en Isaías 13? Ya lo leí. ¿Qué dice la Biblia Peshita en Isaías 34, 11? Habla de espíritus malignos, también con forma de mujer, y también dice espíritus. Allí nos llama la atención, pero no nos dice mucho la traducción. La Biblia del Oso, del 1569. ¿Qué nos dice en Isaías 13, 21, 22? Bueno, aquí es un poco más clara esta Biblia, esta versión. A mí me preguntan cuál es la mejor de todas en español. Bueno, una de las mejores es la Biblia del Oso, la primera Biblia en español
de 1569 habla de bestias, de faunos. Los nombres de color azul, no sé si lo alcancen a notar en la transmisión, pero este es un color diferente. Aquí es color azul, azul, azul. Aquí estoy hablando de animales mitológicos. Permítame, aquí le borré y ya no lo volví a escribir. Aquí habla de onocentauros. Este color azul, si se fijan, pues son los seres mitológicos o llamados seres mitológicos que realmente sí existieron. Habla de las sirenas, de los onocentauros, de cabra salvaje, que estos son los sátiros, y otra vez los onocentauros. Entonces, la Biblia del oso, en este capítulo y versículo, Isaías 13, 21 y 22, nos habla de bestias, de faunos, de gatos cervales, la traducción y de dragones. ¿Y qué nos dice la Biblia del oso en el capítulo 34, versículo 11? Nos habla de bestias monteses o bestias del monte y gatos cervales. Cervales son animales que viven en el bosque, en el monte, no necesariamente gatos, pero sí dice la traducción, para que vean cómo andamos en las traducciones. ¿Qué nos dice la Reina Valera de 1960? Nos habla de fieras, de hurones, de cabras salvajes, que vienen siendo los sátiros, y de hienas. No es muy fiel a los originales, vamos a llamarle así. ¿Qué nos dice la Biblia de Reina Valera del 60, la más vendida y la más conocida en el mundo, por el mundo evangélico cristiano? ¿Qué nos dice en el capítulo de Isaías 34, 11? Nos habla de una cabra salvaje, que repito, va a ser un sátiro. Ahorita lo vamos a mostrar o a demostrar. ¿Qué nos dice? Aquí está lo importante. La Septuaginta, la Biblia de los 70, la Biblia que fue traducida del hebreo al griego en los años 250 al 200 antes de Cristo, antes del Mesías, fue mandada a traducir al griego. Esta Biblia es más fidedigna, es más fiel a la realidad, es más fiel la Biblia griega Septuaginta, pero yo se los voy a mostrar más adelante en español, es decir, transliterada o traducida al español, donde habla de sirenas, habla de demonios, habla de onocentauros. ¿Qué son onocentauros? Bueno, son tanto centauros, mitad caballo, mitad humano, como minotauros, mitad toro y mitad humanos. Esos son los onocentauros. También nos habla lo mismo, la misma palabra, en la Septuaginta, en Isaías 34, 11. Y vamos a ver qué nos dice Enoc respecto a estos seres extraños, de estos fenómenos. Y bueno, el libro de Enoc, en el capítulo 6, del 1 al 6, nos explica de cuál es el origen de todo esto. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? ¿Por qué escribí Apocalipsis? Un libro bien conocido. Bueno, porque la Biblia de Apocalipsis también nos habla de seres fenómenos, de seres extraños, dichos en otras palabras, de seres mitológicos. El libro de Apocalipsis nos habla de seres mitológicos, nada más que como hemos tenido la interpretación incorrecta del principio de la Biblia, del principio del libro, por eso no hemos entendido el final de la Biblia, el final del libro. Y vamos a ver a esos seres mitológicos que están en Apocalipsis. Y al final vamos a cerrar con broche de oro explicando el famoso pasaje de Amalek y su familia. ¿Cuál es el origen de Amalek? De acuerdo a la Biblia, viene de Edom, es decir, su antepasado de Amalek era Edom. Son los edomitas, los ismaelitas, los moabitas. Imagínense, pura gente pagana perversa. Los amonitas, los agarenos, los filisteos, de ahí también eran gigantes. La gente de Tiro, ¿se acuerdan de Tiro y Sidón? Bueno, la gente de Tiro, los asirios. Y también ahí está, implícitamente está Endor. Endor era un pueblo. ¿Se recuerdan de la mujer adivina, de la espiritista, de la bruja de Endor, que Saúl fue a consultar con la bruja de Endor? Bueno,
Todos estos son la familia de Amalek. O sea, qué bonita familia. Como decía Pompín Iglesias, ¿verdad? Y esta familia se encuentra en el Salmo 83 del 1 al 10. Entonces voy a terminar la explicación y entonces va a hacer sentido ahora sí toda la Biblia. De pe a pa, de cabo a rabo, de pasta a pasta, va a hacer sentido toda la Biblia. Entonces permítanme, vamos a leer ahora Isaías 13, 21 y 22. Vamos a leerla de la Biblia Reina Valera del 60 y vamos a ver cómo está mal traducida, pero no solamente la Reina Valera, realmente la mayoría, sino es que todas. Esto no nos debe desanimar para estudiar la Biblia, todo lo contrario, nos debe de animar para estudiar y decir, bueno, aquí hay más información escondida, donde más nos han mentido, donde más nos han engañado las religiones. Por eso es que yo no pertenezco a ninguna religión, no hay ningún ser humano encima de mí, nada más el Padre Celestial, y soy libre como el viento, y me gustaría que ustedes también fueran libres. Entonces, de esa manera no tenemos una doctrina que tenemos que aceptarla a la fuerza, porque el pastor lo dice, porque el sacerdote católico lo dice, porque el ministro lo dice, porque el apostologo lo dice, porque lo dice la pastora o lo dice un obispo, qué sé yo, tantos títulos que tienen las religiones. Entonces, ahora sí, voy a leer. Y ustedes pueden comparar lo que yo leo, obviamente, con su Biblia. Dice Isaías 13, 21, 22. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. ¿Qué son fieras del desierto? Busqué en la concordancia Strong la palabra fieras y su número es 6728, que es la palabra tzilli en hebreo. Algunos traducen esa palabra fieras en el hebreo con la concordancia Strong como morador del desierto o como una bestia salvaje. Pero también, si vamos más a fondo, no saben exactamente, dicen algunos filólogos, estudiosos de la etimología de las palabras, no saben exactamente. Ahorita voy a explicar más de eso. Dice fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones. Allí eso es una mala traducción, la palabra hurones, mala traducción. Dice, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Hay cabras salvajes, es mala traducción. Ahí está hablando de los faunos o de los sátiros, de estos seres llamados mitológicos. En sus palacios aullarán las hienas, mala traducción, hienas, y chacales. Ahí la palabra hienas es de la concordancia Strong, el número 338, que lo traducen como criatura salvaje, pero no está hablando de hienas. Las hienas las conocemos, que son como perros del desierto, pero que son ahora sí que carnívoros, que se comen animales muertos, las hienas. Y allí saltarán, dice el versículo 22, perdón, hienas y chacales, mala traducción, chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar hasta su tiempo, y sus días no se alargarán. Si se dan cuenta, en lugar de escribir la verdad, escribieron ciertos animales que tuvieran algún parecido con el texto o con el ser mitológico, vamos a llamarle mitológico, pues posiblemente para no espantar a la gente, o alguien podrá decir, o para que no supiera la verdad, posiblemente. Isaías 34, 11, de la Reina Valera. Ahorita vamos a ver entonces qué dice la Septuaginta. La Septuaginta, por supuesto, es más apegada al original. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, dice, y la cabra salvaje. Ahí la palabra cabra salvaje, dice, está mal traducida porque es onocentauro. De acuerdo a la Septuaginta, que ustedes pueden corroborar, de acuerdo a la Septuaginta, en vez de cabra salvaje debe decir onocentauros o centauros. Qué diferencia grandísima de un centauro
mitad animal, mitad humano, a una cabra salvaje. Dice, y la cabra salvaje gritará, no, el centauro gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará pasto, y hallará, perdón, para sí reposo. Ahora, en el versículo, les leí 34:14, perdón, les voy a leer el 11, le estaba leyendo el 14. Les leí el 14, ahora vamos al 11. Les leí Isaías 34:14, vamos a leer el 11. Dice así el 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza. Mala traducción, no es la lechuza, es el onocentauro. La lechuza es un animal nocturno, misterioso, místico, pero es simplemente un ave. Nada que ver con un centauro. Y el cuervo morarán en ella, y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Veamos cómo traduce la Reina Valera. Ahora vamos a ver en la Septuaginta. Vamos a ver la Septuaginta, cómo traduce. Ahora voy a mover las cámaras hacia donde las tenía. Yo quiero que ustedes vean, observen y investiguen. Por supuesto, los que tienen dudas, investiguen. Estamos en el último tiempo, y en este último tiempo la gente tendremos, mejor dicho, Kimo Sabi, tendremos que aprender todo lo que había estado oculto. Todo lo que había estado oculto. Entonces, permítanme. Vamos a poner la Biblia, la Septuaginta. Aquí está. Ahí está Isaías 13 de la Septuaginta. Voy a mostrarle las letras chiquitas para los que no alcance a ver. Donde dice 70, el número 70 romano en este caso. Ahí está. Va a ser un poco borroso. Ahí. Miren, aquí en letras pequeñas, aquí está la J, olvídense de la J, está la L de 50, X 60 y X 70. Esta es la Septuaginta, pero en español. Es en español, la traducción del griego al español. Esta Septuaginta fue la primera traducción del hebreo al griego. El rey de Alejandría, Ptolomeo II, fue el que ordenó que se tradujera la Biblia de los judíos, que en este caso sería el Tanaj, al griego, que era la lengua de él, de su pueblo, de Alejandría, de Egipto, y del mundo, porque el griego era la lengua universal. Entonces vamos a Isaías 13, 21 y 22. Miren cómo cambia las malas traducciones que nos han dado. Permítame, aquí en Facebook se ve un poquito borroso. Ahí está. Le pueden tomar captura después. Dice 21. Y reposarán allí fieras, y se llenarán las casas de eco, y reposarán allí sirenas. Se fue la imagen. Reposarán allí sirenas y demonios. Allí danzarán. Dice sirenas. Y onocentauros. Ahí están, mitad animal, mitad caballo, mitad toro y mitad humano. Allí habitarán y nidificarán erizos en las cajas de ellos. ¿Se dan cuenta que la Septuaginta hablaba, amigos, hermanos,
la Septuaginta hablaba de los seres mitológicos. El problema fue que hemos confiado ciegamente en los traductores. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho, tú estás mal porque no eres experto en griego, y los expertos en griego tradujeron la Biblia Reina Valera? Bueno, que sigan confiando en sus expertos. Nosotros confiamos ya en la ventaja que tenemos de la tecnología del internet. Ya podemos leer tanto griego como español en este caso, y podemos leer interlineales. Por cierto, hablando de interlineales, no todos los interlineales como este interlineal tampoco es fiel a la Septuaginta. Estos son 4 tomos de interlineales hebreo-español. Bueno, estos tampoco son 100%, pero sí nos ayudan mucho, porque muchas veces sí dicen la verdad la traducción. Entonces estoy hablando de estos interlineales sí ayudan, pero tampoco son 100% perfectos. Bueno, ahora vamos a Isaías 34:11. Vamos a Isaías 34:11 de la Septuaginta. Buscamos el capítulo 34. Allí está. Ahora vamos al 11 y después vamos a ir al 14. Ahorita. Disculpen las fallas. Por cierto, estamos teniendo una helada como no se ha visto, dicen los temerolocos, en más de 20 años. Vamos a llegar el domingo y el lunes y el martes varios grados bajo ceros aquí en el Metroplex de Dallas. Entonces ya desde ahorita está un frillazo allá afuera, y posiblemente por eso también estoy teniendo problemas con la señal del internet. Hay mucho hielo y mucha agua, nieve en camino, y mucha nieve en camino. Y bueno, entonces allí está el 11. Otra vez los mismos centauros o no centauros. Dice: aves y erizos e ibis y cuervos habitarán en ella, y se echará sobre ella cordel de agrimensura del desierto, y onocentauros habitarán en ella. Onocentauros o centauros o minotauros, que es lo mismo. Ustedes buscan el significado de onocentauros y se van a dar cuenta que viene siendo lo mismo. Es un tipo de centauros, de minotauros. Entonces ahora vamos al 14, que es donde han mal traducido las palabras, y por eso no hemos sabido la verdad por siglos. El 14. Y se encontrarán demonios con onocentauros, y bramarán otro contra el otro. Es decir, peleas. Allí reposarán onocentauros, hallando para sí reposo. Entonces, esta es la Septuaginta, por supuesto en español, no en griego, sino en español. Como no es una clase de griego, es una clase de Biblia, de teología, pues nos interesa lo que dice nuestro idioma. Entonces, hablan de centauros. Ahora, tengo 2 Biblias en inglés y hay otras versiones. Esto es lo maravilloso de investigar un tema. Tengo 2 Biblias en inglés. Les voy a mostrar la palabra que traduce, por ejemplo, la palabra sátiro, pero en inglés. Está la King James. Para los que son bilingües y les gusta la King James, que es muy válido, utiliza la palabra sátiros. Miren, para los que usan la King James Bible, primero se le enseño a la gente de YouTube. Aquí con letras amarillas, Isaías 14, perdón, sí, Isaías 14:21. Dice sátirs.
de sátiros, abajo dice dragones, acá dice cabras salvajes. Entonces la King James Bible sí dice sátiros. Pregúntenle a cualquier persona que habla inglés, cualquier anglosajón, cualquier pastor misionero, y le voy a decir con todo respeto, cualquier pastor gringo, y por supuesto vamos a ver qué excusa, pretexto puede decir. Ahora les voy a enseñar otra Biblia en inglés. Dice, esta es una Biblia analítica. Dice, esta es una Biblia analítica, no es la King James, pero la misma palabra de sátiros también la tradujeron. Aquí dice sátiros y dragones, es decir, los dragones también existieron, por supuesto. Los chinos no tienen los dragones solamente por bonitos, sino porque existieron. Aquí satyrs en inglés y aquí dragons de dragones. Entonces, los sátiros y los dragones. Esto es Isaías 13, 21 y 22 en inglés. Entonces no hay excusa. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que tanto el judaísmo, los hermanos judíos, los rabinos, los sabios, no tradujeron tampoco correctamente para el pueblo judío. Es decir, hay Biblias, hay Torah, hay Tanaj en hebreo, 100% hebreo, que también cambiaron las palabras. Es decir, no solamente el cristianismo mal tradujo la Biblia, no, también el judaísmo. ¿Por qué se los digo? Bueno, aparte de que tengo esos interlineales hebreo-español, también tengo este. Les voy a enseñar cuál tengo hebreo-español. También allí, que este es hebreo-español, también mal tradujo. O sea, en el hebreo, en el hebreo no dice centauros, no dice sirenas, no dice sátiros, no dice faunos. En el hebreo no lo dice, ni tampoco la traducción al español. Es decir, solamente algunas traducciones como la Septuaginta y algunos manuscritos, puede ser el de Alepo, alejandrino, vaticano, sinaítico, etcétera. Solamente algunos manuscritos aparecen estas palabras, pero los traductores, porque no lo creyeron o porque le quisieron esconder al pueblo, a la gente, la verdad. Pero nosotros tenemos, gracias al Padre Celestial, el libro de Enoc y el libro de Apocalipsis para reforzar la verdad. No digo este postulado, la verdad, porque no es mi postulado y no es un postulado, no es una teoría, es la verdad. Porque el libro de Enoc lo dice, y para los que no creen el libro de Enoc, pues Apocalipsis también lo dice. Y entonces va a hacer sentido cuando el Padre Celestial, repito, mandó matar hombres, mujeres y niños y a los de pecho. ¿Por qué mandó matar hombres, mujeres y niños y a los ancianos y a los bebés, a los de pecho? Porque eran seres anormales, eran híbridos, eran mitad humanos y mitad animales. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio, si mal no recuerdo, no lo escribí, pero sí, vamos a ver nosotros en la Biblia, en la Escritura, creo que es Levítico, perdón, ahorita me cercioro, donde el Padre le dijo al pueblo de Israel que no practicara zoofilia ni otras cosas. Entonces ahora sí, yo creo que es suficiente. Ya vimos las imágenes de los seres mitológicos para los que llegaron tarde, ya vimos la Septuaginta, ahora vamos al libro de Enoc y por supuesto a la Biblia Apocalipsis y también al Salmos y a Primera de Samuel. Aún hay más. Ahora sí, les voy a leer para los que son nuevecitos en raíces hebreas principalmente. En el cristianismo van a seguir durmiendo todavía. En lo que diga el padrecito, en lo que diga el pastor.
mientras nosotros seguimos avanzando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Primeramente la mentira, que es muy importante. Imagínense creer una mentira y practicarla por años, como yo practicar el domingo por 19 años, y de alguna manera fue en balde, de alguna manera, no 100%. Bueno, aquí vamos. Ahora ya vimos en la Septuaginta. Ahora vamos al libro de Enoc. Enoc capítulo 86. Se los voy a mostrar para los que nunca han visto. Todos los días gente está saliendo de las religiones. Todos los días. Gracias al Padre Celestial. Este libro de Enoc yo no lo vendo. Lo pueden bajar creo que en PDF, en Play Store. Por ahí lo están compartiendo varios hermanos. Vamos a capítulo 86, versículos del 1 al 6. Vamos a ver que aquí este libro de Enoc nos da la explicación de dónde surgieron todos estos seres mitológicos, todas estas criaturas extrañas. Por cierto, lo que voy a leer puede ser sensible para los niños. Si hay niños a su alrededor, les recomiendo que le pongan pausa, que lo apaguen esta conferencia y después la escuchan. No voy a ser muy explícito, pero lo que voy a leer sí lo pueden bueno, lo pueden entender, mejor dicho, entender correctamente los niños, pero la intención no es que los niños menores de 12 años lo entiendan. Yo puedo entender que hay niños que están muy despiertos por causa de los amigos de la escuela, o por causa de los libros de la escuela, o por causa de la misma familia, muchas veces. Lo puedo entender perfectamente, pero no todos. No todos tienen un trasfondo familiar igual, idéntico. Entonces, permítame. Esta es la última vez posiblemente que ya voy a mover o voy a dejar de mover la cámara. Es la última vez. Entonces, bueno, estoy haciendo tiempo a la misma vez. Entonces, los que tengan niños menores de 12, 13 años, niñas. Bueno, voy a leer algunas cosas que son muy explícitas acerca del aparato reproductor. Dice 86 del 1 al 6. De nuevo vi con mis ojos mientras dormía y vi el cielo por encima, y aquí que una estrella cayó del cielo. Estas estrellas son demonios, son espíritus, son ángeles caídos. En medio de los toros grandes, y comió y pastoreó en medio de ellos. Está hablando de los toros. De acuerdo que de ahí salieron los minotauros. Entonces vi estos toros grandes y negros, y aquí que todos ellos intercambiaban sus pastos, establos y becerros, y comenzaron a vivir unos con otros. Permítame, que no me gusta cómo se observa. Comenzaron a vivir unos con otros. Y de nuevo vi en mi visión, y miré hacia el cielo, y aquí que vi muchas estrellas descender y caer del cielo en medio de la primera estrella, y eran transformadas en toros. Los ángeles pueden tomar la forma, se pueden transformar como ellos les dé su gana. Así como lo hizo Satanás en el huerto del Edén, tomó la forma física y embarazó a Eva, que ese fue el fruto. Ese fue el fruto y el pecado. Por eso tuvo que venir la condenación, para borrar de la faz de la tierra al linaje de Satanás, al linaje de Caín. Para eso fue creado el lago de fuego en Mateo 25, 41 y 46, Apocalipsis 21, 14 y 15, Apocalipsis 21, 8. Para eso fue creado el lago de fuego, para extinguir la semilla maldita.
Y los miré y vi como todos sacaron sus miembros sexuales como caballos y montaron las vacas de los toros y todas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Todos los toros les tenían miedo, se aterrorizaron con ellos y comenzaron a morder con sus dientes y a devorar y a golpear con sus cuernos. Y además comenzaron a devorar a esos toros, y ya que todos los hijos de la tierra se empezaron a temblar y a espantarse ante ellos y a huir de ellos. Es decir, los ángeles caídos no solamente se metieron con las mujeres humanas en Génesis capítulo 6, Bereshit, sino que también con animales. Ahora, en ese tiempo, toda esta bonita familia que voy a leer más a continuación, también se metieron con animales. Es decir, los seres humanos también se metieron con animales, practicaron la zoofilia. Y la Biblia lo dice, por supuesto, ahí sí lo dice en español, la Reina Valera en español. Entonces, no voy a entrar en detalles, es claro lo que acabo de leer. Ahora voy al capítulo 50, 88, puse 3. Voy a leer del 1 al 3, aunque puse el versículo 3. Vi a uno de los 4 que habían salido primero, que tomó a la primera estrella que había caído del cielo y la ató de pies y manos y la arrojó al abismo. Eso lo dice también el libro de Judas, y segunda de Pedro también lo dice. Y ese abismo era profundo y angosto, horrible y oscuro. Ese es el infierno, ese es el Gehenna, el Sheol, el Hades. Y uno de ellos sacó la espada y se la dio a los elefantes, camellos y asnos, y ellos comenzaron a herirse el uno al otro. Es decir, estos animales con cara de elefantes, de camellos y de asnos eran monstruos, eran híbridos. Y comenzaron a herirse el uno al otro, y toda la tierra tembló a causa de ellos. Y mientras seguían teniendo la visión, he aquí, uno de los 4 que habían salido, les llegó una orden del cielo, y él tomó a todas las numerosas estrellas, cuyos miembros sexuales eran como los de los caballos, de estos demonios, ángeles caídos, los ató a todas las estrellas o ángeles caídos, de pies y manos, y los arrojó en un abismo de la tierra. Dice que los arrojó a un abismo de la tierra. Esto lo dice también, no lo tenía preparado. Eso lo dice también el libro de Judas. Para los que son nuevos en mi canal, ya he explicado acerca de estos espíritus encarcelados, y también segunda de Pedro también lo dice. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o su propio cuerpo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, van a salir libres, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, he ido en pos de vicios. ¿Qué son vicios contra naturaleza? Irse en contra de su propia especie, de su propia raza. Es decir, estos ángeles caídos se fueron en contra de su propia naturaleza, igual que los de Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, ellos irse en pos de en contra de su propia naturaleza. Mujeres con mujeres, lo que es el homosexualismo, eso es irse en contra de su propia naturaleza. De eso está hablando. Entonces, el libro de Judas lo dice. También lo dice segunda de Pedro. No lo tenía planeado, vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o al abismo, como dice Judas y como dice el libro de Enoch, los entregó a prisiones de oscuridad. Esas son cárceles, prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, para ser reservados al juicio. ¿Cuál juicio? Del que habla Apocalipsis, el juicio final, cuando van a ser sueltos, es decir, cumplen cierta condena, salen un poco de tiempo. Y ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 11. Vamos a ver a híbridos, vamos a ver a seres mitológicos en el libro de Apocalipsis.
ya que tenemos un mejor entendimiento de lo que ha pasado, vamos a decirlo así, desde Génesis, desde que Satanás, que era un ángel, tomó forma física y embarazó a Eva, de ahí nació Caín, y por supuesto Abel nació de Adán. Tengo varios debates en mi canal y tengo varios estudios de este tema. Imposible abordarlos ahora mismo. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, 9, 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, lo mismo que dice el libro de Enoc, que es un ángel caído, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Aquí están encarcelados todos estos seres, y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto será al final de la gran tribulación. Y del humo salieron langostas. ¿Qué son langostas? Son como chapulines, son como saltamontes, pero son gigantes, es decir, son híbridos. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, es decir, la hierba no tiene la culpa, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, porque todo esto va a quedar para el milenio, es antes del milenio, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, el sello de Elohim en sus frentes, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Esto los espera a los que no se arrepientan. Sino que los atormenten 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La gente se va a querer suicidar cuando vea estas criaturas horripilantes salir del infierno. Van a querer quitarse la vida, pero no van a poder morirse. Van a querer escapar del juicio del Creador. Este es el gran día espantoso y terrible de Yahweh, de Jehová, que está varias veces profetizado en el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. Este es el gran día. El gran día espantoso y terrible es cuando el Padre Celestial comienza a sonar las trompetas, los sellos y las copas a la tierra, y es trayendo juicios sobre el mundo. El mundo es un Sodoma y Gomorra, y se vuelve a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. El mundo ya llegó al tiempo de como los días de Noé. En los días de Noé, ángeles caídos también se mezclaron con mujeres terrenales. Que no les extrañe que pronto salgan gigantes de mujeres humanas o de la tierra. En mi opinión, si quieren saber mi opinión, hay gigantes en la Antártida y hay gigantes debajo de la tierra. Y que un 90% de posibilidad es que estos gigantes se comen a los niños, a seres humanos, a todos los bebés, niños que raptan y secuestran, los meten en túneles secretos. Ahí están los de la élite, los hijos de la serpiente, tienen ritos satánicos. ¿Qué son los ritos satánicos? Es una imitación de los sacrificios del Yom Kippur, de Pesach. Simplemente es una imitación. Pero obviamente esos sacrificios se los dan a Hasatán, al adversario. Y posiblemente estas personas vean con sus propios ojos al mismo Satanás debajo de la tierra. Pero en lo personal yo creo que Satanás está en el Vaticano, en un sótano. Allí está. Pero bueno, no me quiero salir más del tema. Y es por lo que dice Apocalipsis cuando habla del dragón. Entonces dice, sigo leyendo. Dice versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Vean estas criaturas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos, centauros, minotauros, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Y no les dice algo así como centauros, minotauros? ¿Se dan cuenta? Que no es pura ficción, no es fantasía. Ahora, yo cometí el error garrafal cuando estaba en el cristianismo de decirle a la gente que estos eran tanques de guerra.
tanques de guerra. No, no son tanques de guerra, como también dicen algunos teólogos. No, no son tanques de guerra. Son seres mitológicos que han regresado del abismo o debajo de la tierra. Son los interterrestres, para los que han leído de eso o han escuchado de los interterrestres. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Son criaturas horripilantes. Tenían corazas como corazas de hierro. No se les olvide la descripción de estas criaturas, porque estas mismas criaturas son las que habían, aunque no lo dice textualmente, son los que habían con Amalek. Amalek. El estruendo de muchos, dice, el ruido de sus alas, tenían alas, porque son mitad ángeles también. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, como los sátiros, y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Entonces, ahí tenemos el libro de Apocalipsis describiendo a los seres mitológicos. El problema ha sido que hemos confiado, número uno, ciegamente en una Biblia, en una traducción, y número dos, hemos confiado en los libros de historia, en los libros de mitología antigua que han escrito las personas inconversas, las personas no creyentes, las personas seculares, los académicos que no creen en la Biblia. Han tomado estas historias y nos las han enseñado como fantasía, como mitología antigua. Ese ha sido el problema, que hemos creído lo que nos han contado, tanto en los libros de las escuelas como en las películas y en la televisión, que es fantasía. No. Inclusive los que hacen las películas no lo hacen porque se inspiran en la fantasía, sino porque la élite escribe el guión de la película o de las películas. Ahora va a hacer sentido, ya que hemos visto de los seres mitológicos en diferentes Biblias, en la Septuaginta, en el libro de Enoch, en Apocalipsis. Ahora va a hacer sentido el mandamiento, el mandato en primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3. Ahora va a hacer sentido. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, o Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Aquí lo tengo escrito. Ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, a bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué cruel es el Padre Celestial si están matando a bebés, a niños, a mujeres y ancianos como nosotros. Pero si estos bebés son mitad caballo, mitad cabra, mitad animal, mitad humanos, que la Biblia dice que sí practicaban estas personas, entonces ya no se ve a nuestro Padre, a nuestro Abba, tan cruel, tan genocida, tan maligno. ¿Por qué? Porque Amalek era un hombre, lo voy a decir de diferentes maneras: incircunciso, no pertenecía a Israel; gentil, no pertenecía a Israel; pagano, etc. Amalek, si lo buscan, su genealogía, él descendía de Edom. Y yo enseñé en una de mis conferencias, creo que fue en el linaje de Caín,
que Esaú, que era gemelo con Jacob, que Esaú, aunque la Biblia no lo dice textualmente, pero hermanos, Esaú traía el ADN, el linaje de la serpiente. Por eso se portaba como tal. Por eso peleaban desde el vientre. Esaú peleaba con Jacob, nuestro patriarca, nuestro padre, Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú traía la sangre de Canaán, de Cam de su madre, la esposa de Noé, y la esposa de Noé traía la sangre de Caín. Es decir, la sangre de Caín ha traspasado generaciones hasta nuestros días. Por eso el Padre Celestial siempre era bien estricto con su pueblo. No quiero que se mezclen con los demás pueblos, con los gentiles. Ahora sí, eso me lleva al Salmo 83. Vamos a ver a esta bonita familia. Salmo 83 del 1 al 10. Salmo 83 del 1 al 10. Oh Elohim, no guardes silencio, no calles, oh Elohim, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen. Todos estos son los descendientes de Caín. Y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, que es Israel. Somos Israel. Han consultado astuta y secretamente y han encontrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, para que no sean nación. Ese siempre ha sido el propósito de que las 12 tribus estemos dispersos, que no seamos nación, pero en el milenio seremos nación. Aleluya. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, vean, descendientes de Saúl, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas. Ismael era hijo de Agar. ¿Saben quién era Agar? Agar era descendiente de estos pueblos paganos. La sirvienta de Abraham y de Sara, Agar era una mujer pagana, con sangre pagana, con sangre de la serpiente. Moab, dice Moab y los agarenos. Moab son los moabitas, gente bien pagana y perversa. ¿Quién eran los agarenos? En mi opinión, los agarenos eran los que se mencionan allá en el Nuevo Testamento, Brihadashá, cuando dice el endemoniado gadareno. Nada más que cuando se traduce cambia una o dos palabras o letras. Quiero decir letras. Jebal, Amón y Amalek. Amalek, aquí está. Los filisteos y los habitantes de Tiro y de Sidón, recuerden. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Dice el asirio también. Es decir, todas estas personas se juntaron contra el pueblo de Israel. Los edomitas, ismaelitas, moabitas, amonitas, agarenos, filisteos, los habitantes de Tiro, los asirios, y también Endor, donde era la bruja. En Endor no solamente eran paganos, eran brujos. De ahí estaba la bruja de Endor, la espiritista, la que hizo subir a Samuel una vez había fallecido, cuando Saúl la fue a consultar. Vean lo que dice el versículo 10. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Que perecieron en Endor. Ahí está Endor. Por eso lo escribí aquí. Entonces, podemos ver a Amalek y a toda su hermosa familia. Todos estos pueblos paganos, hermanos, amigos, todos estos pueblos paganos y otros que no mencioné, como los genuseos, los heveos, los amorreos, etcétera, también eran pueblos paganos que no están en esta lista. Pero todas estas personas, ¿saben qué practicaban? La zoofilia. Practicaban el casamiento entre padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos, entre animales. Eso de que ahora están promoviendo el matrimonio entre seres humanos y animales no es nuevo. Ya lo practicaban. Y voy a terminar esta conferencia entonces mostrándoles
Espero encontrarles el texto que no lo traigo escrito. Entonces, aquí está. Gracias a Abba. En Levítico 18 del 22 en adelante. Lo voy a escribir. Levítico 18 del 22, para que vean cuáles eran las prácticas de estos pueblos paganos que no eran parte de Israel. Hasta 28. Estos pueblos, como no tenían Torá, no tenían la ley de Moisés, no tenían mandamientos divinos, entonces hacían lo que les daba su regalada gana con su vida. Cuando alguien dice yo hago lo que se me da la gana, está diciendo yo no tengo ley, soy como un burro que anda suelto sin mecate. Soy un salvaje, es lo que está diciendo la persona. Entonces, vamos a ponerle la cereza al pastel. Satanás siempre ha querido distorsionar el ADN, como en nuestros días, con la ampolleta. Pero en aquellos tiempos hacía que se mezclaran las 12 tribus con estos pueblos híbridos, con estos, ahora sí que sátiros, faunos, centauros, porque quería que el Mesías profetizado en Génesis, Bereshit 3:15, tuviera sangre inmunda. Siempre trató que el linaje del Mesías tuviera su sangre mancha genética. Y no se le hizo. Levítico 18, 22 en adelante. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Está prohibido y es pecado el homosexualismo. Ni con ningún animal. Noten lo siguiente también. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Versículo 24. En ninguna de estas cosas, le está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de Elohim, en ninguna de estas cosas os amancillaréis o no van a practicar, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Pues en todas estas cosas, dice, se han corrompido todas las naciones, incluyendo a Amalek, incluyendo a los edomitas, ismaelitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, jebuseos, ceneos, heveos, etc. Dice, todas estas naciones se han corrompido. ¿Cómo se han corrompido? Con el homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, con animales. Estas personas no tenían restricciones porque no tenían la ley, no tenían mandamientos, a no ser pueblo de Dios, a no ser pueblo de Elohim, no tenían Torah, no tenían instrucciones, no tenían mandamientos. Entonces vivían desenfrenadamente, se metían con animales. Y los gigantes también se metían con animales, porque había gigantes. ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat tenía 4 hermanos, eran 5 hermanos, los hijos de Anac, los anaseos. También los refaitas eran gigantes. Había gigantes que tenían 6 dedos en las manos y en los pies. Todos estos pueblos eran los paganos, pueblos paganos, no pertenecían al pueblo. El único pueblo que tenía mandamientos, que tenía ley, era el pueblo de Israel. Era el único pueblo, era un pueblo sabio con mandamientos justos y perfectos. Nada más que por ahí andan algunos predicadores o dentro del cristianismo que dicen que la Torá fue clavada en la cruz. No.
No fue clavada en la cruz, fue clavar los mandamientos, los decretos, las sentencias de la ley, no la ley. La ley de Jehová, de Yahweh, es perfecta. Salmo 19, 7. La ley es eterna. Salmo 111, 7 y 8. La ley es santa. Romanos 7, 12. La ley es justa y buena. Romanos 7, 14. Etcétera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1. Ni estuvo en camino de pecadores o de paganos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la Torá, en la ley de Yahweh, de Jehová, está su delicia. En la ley, en la Torá está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos o los cristianos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué dije cristianos? Porque ellos dicen que pueden comer carne de puerco, pueden comer camarones, pueden quebrantar el día de reposo o el Shabbat, y les vale. Como decimos en México, les vale. Entonces, estos pueblos paganos, que estos eran los gentiles, los goim. Dice Levítico 18, 24, en ninguna de estas cosas van a practicar, se van a mancillar, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, las han practicado, las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada por eso. Yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Entonces, para finalizar, todos los pueblos que no eran Israel, todos los pueblos practicaban la homosexualidad. Ahí tenemos a Tiro, a Sidón, a Sodoma y a Gomorra. Ahí tenemos a todos estos pueblos, a los amalecitas. Por eso, repito, el Padre Celestial mandó matar a hombres, mujeres y niños y a unos de pecho, porque eran hijos de prácticas de zoofilia. Muchos de estos bebés, algunos me han dicho ingenuamente, y creen saber genética, por cierto, han dicho que no es posible que un humano, al meterse con un animal, nazca una criatura. Pues se equivocan, porque en nuestros días hay casos, y muchos casos, donde personas se meten con animales y nacen criaturas deformes. Sí es posible. En la facultad de medicina te dijeron que no, te mintieron. Open your eyes, abre tus ojos, te mintieron en la facultad de medicina. Te mintieron en ese libro de genética. Te mintieron porque no quieren que la gente sepa la verdad. Pero todos los pueblos paganos, que eran los incircuncisos, los no circuncidados, que eran los paganos, que eran los gentiles. ¿Qué es un gentil? Cualquier persona que no pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Elohim. Ese es un gentil, uno que no tiene mandamientos, que anda desenfrenadamente, que no pertenece al único pueblo. No dije al pueblo judío, no, dije al pueblo de Israel. No es lo mismo. Los que no sabían, aprendan la diferencia de un judío, un israelita, un hebreo y un israelí. En este canal tengo enseñanzas sobre eso. Entonces, conclusión: los seres mitológicos o los semidioses, en otra conferencia hablo de los semidioses. Los semidioses griegos, egipcios y todo eso, sí existieron. Eran mitad de ángel caído y mitad humanos, como los gigantes, como Zeus, como Hércules, como otros, Afrodita, etcétera. Tanto esos dioses, no crean que eran dioses ficticios, como Zeus, como Júpiter, como Afrodita, etcétera. No crean que eran solamente una escultura y ya. No, eran personas que existieron,
pero eran mitad humanos y mitad ángeles caídos. Y recordemos que los ángeles caídos también se metieron con los animales, y de ahí salieron los seres mitológicos, los supuestos seres mitológicos, que en Apocalipsis van a surgir del abismo, porque debajo de la tierra donde está el abismo, allí hay ángeles caídos hay ángeles caídos que se mezclaron en Génesis capítulo 6, nada más que cumplieron su sentencia, van a dar por un poco de tiempo y después van a recibir su castigo final, que es el lago de fuego. Y por supuesto, dice el libro de Enoc que estos ángeles caídos son 200 los que se mezclaron. Entonces los gigantes existieron, solamente que los académicos no lo van a reconocer, o porque los mandan silenciar también, ¿verdad? Pero no lo van a reconocer porque los gigantes no caben en la falsa teoría de la evolución. Esqueletos gigantes de 3, 4, 5 metros o más no los pueden meter en la falsa teoría de la evolución, porque contradice esa mentira de la evolución. Por eso no lo aceptan. Cada esqueleto que encuentran, van los expertos, lo esconden y nunca más los encuentran los esqueletos. Y bueno, entonces hasta aquí. Espero que haya sido de bendición, de edificación. Esta no es una enseñanza de salvación, pero sí ayuda para que se arrepientan. Para los que son inconversos, que nunca se han arrepentido de sus pecados, ayuda para que se den cuenta que la Biblia es veraz. La Biblia es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la Biblia es veraz, solamente es que hay que tener varias Biblias. Hoy tenemos con la tecnología la oportunidad de tener varias Biblias. En una Biblia no está bien traducida, vamos a otra y a otra. Y así llegamos a la verdad. La verdad nos hará libres. Shabbat Shalom, Mishpachá, un saludo a nuestra congregación virtual y nos vemos hasta mañana a las 7 de la tarde con otra transmisión especial. Y bueno, Shalom, un abrazo a todos, bendiciones.